Estamos al final de este libro. Ya hemos estado hablando de este texto desde hace algunos meses, de Primera de Pedro. Y si bien es cierto, hay pasajes intermedios que no hemos considerado. Hemos ido yendo en grandes pasos a lo largo del texto. Nos quedan claras varias cosas, y una de las cosas que nos queda muy claras es que este libro nos da un llamamiento a la santidad. Decíamos la semana pasada, no solamente es importante que nosotros individualmente busquemos ser santos, hemos hablado de esto, tenemos que ser santos cada uno de nosotros, esa es una tarea que tenemos, pero decía yo la semana pasada que hemos de considerar también que la iglesia en su conjunto debe de ser santa. Un grupo de santos tienen como resultado una iglesia santa. Cuando la iglesia no se conduce de manera santa, entonces hay algo que está sucediendo con sus miembros. Así que la apelación es que toda la iglesia, todos nosotros debemos de vivir en santidad como grupo, pues como iglesia. Esta es una tarea que tenemos pues como pueblo, este linaje escogido, real sacerdocio, nación santa. Es una nación santa, ¿no? No podemos, una sola persona no hace iglesia, el grupo de personas hacen la iglesia y se requiere que esta iglesia sea santa, pura, sin mancha. Tarea tremenda que tenemos pues como creyentes y como iglesia local. No nos interesa mucho en primera instancia ver hacia afuera, a ver qué iglesia sí es santa y qué no. Nosotros como iglesia debemos de buscar la vida de santidad, pues como cuerpo, como iglesia. Esto nos lleva a tener relaciones fraternas, esto nos lleva a orar unos por otros, esto nos lleva a tener relaciones entre esposo y esposa correcta, esto nos lleva a que los jóvenes tienen que someterse a los padres, esto nos lleva a que tenemos que estar conviviendo pues como verdaderos hijos de Dios dentro de nosotros y hacia el mundo. Así es que eso nos quedó muy claro. Y la otra cosa que nos quedó clara también es el asunto de que nosotros tenemos una identidad. Lo que nos define, dijimos en aquella ocasión, y lo que nos define hace que nosotros tengamos una conducta a partir de lo que nos define. Decíamos, si yo digo, lo que me define es que soy doctor, mi conducta es de doctor. Tengo que atender y sanar gente. Y lo que a nosotros nos define es lo que decía ya el capítulo 2, verso 9, que somos nosotros esto, linaje escogido, real sacerdocio, nación santa y pueblo adquirido por Dios. Esto nos define, así nos debemos pues de conducir, y que no habíamos alcanzado misericordia, pero ya, que no éramos pueblo, pero ya. Somos un pueblo maravilloso de Dios, y no por nuestras características personales, no es porque seamos encantadores, sino porque Dios nos ha llamado para ser pueblo, y somos especial tesoro del Señor, y esto es una distinción verdaderamente maravillosa. ¿Cómo lo hizo Dios esto? De verdad que es inexplicable, porque de un grupo de pecadores como nosotros, a un grupo de pecadores como nosotros nos llama especial tesoro. Qué cosa tan increíble, porque somos sus hijos por adopción, amados. Pero al término de la carta a estos expatriados, estos que están siendo perseguidos, Pedro les va ahora a hacer algunas recomendaciones prácticamente a todos los creyentes. Ya va a terminar con todos los creyentes. Y en esta ocasión, y además un poco a propósito, habla acerca de los ancianos. Y yo digo que un poco a propósito porque hoy al finalizar el culto tenemos nuestra reunión congregacional en donde elegiremos ancianos y diáconos, oficiales de la iglesia, y viene bien una meditación sobre este asunto para que todos podamos entender no lo que nosotros nos imaginamos que debiera de ser, sino lo que la Biblia dice que debe de ser. Las circunstancias son parecidas. Recuerde usted pues que el pueblo de aquella época, los que están ahí, a los que está dirigida la carta, es un pueblo que está expatriado, es un pueblo que está en la dispersión, es un pueblo que está con el temor de que venga la persecución pronto. Incluso el apóstol va a decir algo semejante a esto, que va a venir una persecución, algo difícil. Dice, por ejemplo, en el versículo 8, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Dice, el cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo
en vuestros hermanos en todo el mundo. Va a haber alguna situación. Ellos lo saben, ellos están en esta condición. ¿Cómo se puede vivir como iglesia sabiendo que va a venir algo difícil? ¿Cómo se puede vivir como iglesia, como pueblo de Dios, pues como este linaje escogido, sabiendo que va a venir algo complicado, ¿no? ¿Cómo se puede hacer esto? ¿Cómo puede ser? Pues el Señor, ante circunstancias parecidas en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, establece para la iglesia, y no la deja a la deriva, sino que establece dentro de las iglesias, establece que haya personas que dirijan la vida espiritual de la iglesia, que dirijan los caminos de la iglesia, que traigan de vuelta al que está perdido o que está en un camino equivocado, que cuide de los lobos rapaces a la iglesia, a la comunidad. El Señor se vale pues de personas que Él determina, que Él escoge, que Él decide, para que puedan apacentar, para que puedan estar justo pegados a la iglesia con un celo del Señor dirigiendo a la iglesia. Estos expatriados no podían andar pues a la deriva solos. ¿Qué tenía que pasar? Tenía que haber ancianos establecidos en la iglesia. El apóstol Pedro, cuando escribe esta parte, el apóstol Pablo ya había escrito Primera de Timoteo, por lo menos había hablado algo acerca del asunto que tiene que ver con la elección de los ancianos de la iglesia y los diáconos de la iglesia. Ya se conocía en el entorno de qué se estaba hablando cuando se hablaba de los ancianos. De tal manera que cuando Pedro habla a estos que están ahí y que hay una iglesia en estos lugares, está dando por sentado que hay ancianos establecidos. Está dando por sentado que hay ancianos establecidos. Y cuando estoy hablando de ancianos, particularmente estoy hablando de presbíteros, que es la palabra griega en este lugar, que no necesariamente son como nosotros hoy decimos pastores, pero que son ancianos de la iglesia. Gente que está en el cargo de servir a la iglesia. Ahí hay un grupo, ya está la iglesia formal, ya está caminando de manera formal y seria, y entonces él se va a dirigir a estos ancianos que están atendiendo una iglesia con mucho miedo, que está una iglesia pensando que va a venir pronto la persecución. Y qué tentación para un líder que se pueda abusar un poquito de la iglesia que está con temor. Entonces el apóstol habla a estos expatriados y les va a decir exactamente el consejo bíblico. Entendemos que esta palabra es inspirada por el Espíritu Santo y que Pedro está escribiendo inspirado pues por el Espíritu Santo. Entonces vamos a ver las características que dice este texto y analizar grosso modo este pasaje. El apóstol viene primero con una mención, una distinción, y con una súplica, pues con un ruego. Y yo quiero que noten que la expresión primera es esta expresión de ruego, de súplica. Les está diciendo a los ancianos, ruego a los ancianos. No está diciendo, ordeno a los ancianos. Esta palabra sí la sabe Pedro, ordenar. También Pablo la conoce. Pero ahora aquí, no es como Pablo cuando escribe a Timoteo o a Tito, que dice, y el obispo debe de ser así. Sino que ahora él tiene un corazón más pastoral, Pedro. No digo que Pablo no, pero Pedro acá se ve un corazón muy pastoral y viene con la gente de la iglesia y habla con los ancianos y les dice entonces a este grupo que está liderando la iglesia, que está pues dirigiendo a la iglesia, les dice a ellos, ruego a los ancianos. Recuerde que antes ya le habló a todos los creyentes de las iglesias, ahora está dirigiéndose específicamente a los ancianos. Así que ahora va dirigido a los ancianos. Ruego a los ancianos que están entre vosotros. Hay dos palabras para anciano. Una palabra en griego para anciano es justo esta, presbítero, que tiene que ver con aquel que ejerce un liderazgo o tiene un cargo de obispo, episcopo o de presbítero que sirve a la iglesia. No es necesariamente un hombre de edad. No se confunda, ¿no? De repente decimos, bueno, los ancianos tienen que ser ancianos pues viejos, ¿no? Con barba blanca y etcétera. No necesariamente, sino más bien hace una distinción de cargo, de responsabilidad. Había jóvenes que tenían esta tarea, tal que Pablo le dijo a Timoteo, que nadie tenga en poco tu juventud. Él era presbítero, él era anciano, por imposición de manos, por el presbiterio, era joven. Así que entonces esta palabra no es el anciano
el hombre de edad avanzada, pero es el anciano por distinción, porque fue llamado para ser episcopo o para ser presbítero, para ser pues parte del gobierno de la iglesia. Y entonces se va a referir a estos que fueron llamados para servir a la iglesia. Les dice: les ruego a ustedes ancianos que están entre la iglesia. Y luego Pedro, ¿no?, hace esta homologación diciendo: yo anciano también, ¿no? Dice él: yo anciano también con ellos. Así que nos queda bien, los ancianos de esta iglesia, los que serán ancianos de esta iglesia, tenemos que sentirnos muy cómodos de saber que así como nosotros somos ancianos, Pedro también lo era. Así que estamos en igualdad de distinción. Claro, Pedro nos lleva una gran ventaja, pero él conoció a Jesús, caminó con él, qué sé yo, vio los milagros, pero bueno, estamos compartiendo esta característica de ancianos. Él dice: yo también anciano. Pero además ahora añade algo que solamente puede añadir él en esencia muy profunda. Él dice que ha sido testigo de los padecimientos de Cristo. Y nos queda claro. Él presenció la crucifixión, Pedro, ¿no? Pedro estuvo en las grandes persecuciones y en las grandes acusaciones del Señor. Él vio los padecimientos de Cristo, lo tenía muy encarnado. Y no solamente esto, sino que además él quizá en algún momento de su vida, no en este momento, pudo haber sentido un poco de culpa de saber que parte de los padecimientos se debieron a que él había negado a su Señor 3 veces, y que entonces quizá esto estaba en la mente y en el corazón de Pedro. Él dice: yo soy testigo de los padecimientos de Cristo. Nosotros, los que estamos aquí, no somos testigos de los padecimientos de Cristo. Hemos oído, sabemos, tenemos la información, la creemos completamente. De hecho, toda la semana, de esta semana que viene a la otra, estaremos hablando del tema, porque es la semana mayor, pues la Semana Santa, pero no somos testigos, solamente escuchamos. Pedro era testigo de los padecimientos de Cristo. Pero, por otro lado, en un lado completamente contrario a esto, él es participante de la gloria que, dice la Biblia, será revelada. Participante de la gloria que será revelada. Él sabe que al final del tiempo el Señor vendrá maravillosamente en las nubes y se irá ya, y entonces él estará eternamente con el Señor. Y de todo esto nos hace partícipes pues a nosotros. La identificación es maravillosa. Él se pone como anciano, pero hasta ahorita solamente es ruego a los ancianos. No nos ha dicho qué nos ruega, qué nos dice, qué nos pide. Ahora va a empezar con lo que pide, el ruego que él tiene. Y en este ruego hemos de percibir algunas cosas muy rápidas respecto de lo que él pide. Esto sirve un poco para que los que son ancianos también reflexionen sobre esto. Los que van a ser ancianos por la voluntad de la iglesia lo piensen, y que todos nosotros también tengamos en la mente cuál es la tarea encomendada por el Señor para este asunto. Les dice una palabra hermosa, tomada del Antiguo Testamento, una palabra mal empleada en nuestros tiempos, pero con una carga teológica muy importante. Él dice: apacentad. Apacentad la grey de Dios. Apacentad. Qué palabra, ¿no? ¿Qué es esto de apacentar? En realidad, cuando yo por primera vez hace muchísimos años, quizá cuando era adolescente o niño, leí esta palabra apacentad, me causaba un poco de problema. ¿Qué es esto? Y de repente en la escuela dominical, en alguna clase, quizá en algún estudio de adolescente o de joven en nuestra iglesia, es posible que yo haya escuchado por ahí que apacentar era llevar a pastos verdes, ¿no? Como decían, apacentar es llevar a pastos verdes, ¿no? Solamente esto. Y estaba muy lindo, y nos ponían la imagen pues de un pastor en las regiones de aquel tiempo, y veíamos al pastor cómo iba llevando a las ovejas, ¿no?, a los pastos verdes, de tal manera que cuando pensé en apacentar pensé: qué linda tarea, ¿no? Solamente es alimentar en pastos verdes a las ovejas. Y en esta analogía interesante, evidentemente tenemos que pensar que el pastor es este anciano el cual se está refiriendo el apóstol. Pero el asunto es bastante más profundo que solamente esto. Tenemos que definir esta palabra a la luz de la interpretación de la teología bíblica del Antiguo Testamento. Cuando hablamos nosotros de apacentar, estamos hablando, sí, del trabajo que hace un pastor. ¿Qué hace un pastor? Apacienta las ovejas. ¿Qué hace un pastor?
pastor? Da de comer a las ovejas. ¿Qué hace un pastor? Lleva la perniquebrada y la cura. ¿Qué hace un pastor? Dirige el camino de la oveja que es testaruda. El pastor tiene una tarea de apacentar, pero el apacentamiento no solamente tiene que ver con alimentar a la oveja. Aquí el asunto de apacentar es bastante más fuerte. En el Antiguo Testamento tenemos nosotros ejemplos, no de la palabra específicamente, aunque sí los tenemos un poco en Ezequiel 34 y también los tenemos en Isaías, pero el ejemplo de apacentar más puro lo tenemos en el trabajo que el Señor hace para con nosotros. Y todos nosotros sabemos el Salmo 23 y decimos: Jehová es mi pastor y nada me faltará. De tal manera entonces que apacentar tiene que ver con la tarea que tiene Dios para con nosotros. Él es el pastor y a nosotros nos alimenta. Y aunque andemos en valle de sombra y de muerte, no temeremos mal alguno, porque Él estará con nosotros. Y también sabemos que el bien y la misericordia nos seguirán todos los días y que en la casa de Jehová moraremos por largos días. Tenemos la imagen grandísima del pastor de las ovejas, el más grande pastor que ha existido sobre la faz de la tierra. Pero trayéndolo del Antiguo Testamento, y ahorita vamos a revisar otro texto, al Nuevo Testamento, nos encontramos entonces con que ahora Jesús tiene el atrevimiento, pero porque es Dios, de decir: yo soy el buen pastor. Y el buen pastor su vida da por las ovejas. Yo soy el buen pastor. De alguna manera muy estricta, ¿no? Y clara, teológicamente hablando, está diciendo: yo soy Dios. Yo soy ese que dijo: Jehová es mi pastor, ¿no? Yo soy de este que David se refería. Yo pues soy el gran pastor. Primero entonces tenemos que entender que la tarea que tiene el obispo, la tarea que tiene el presbítero, pues es la tarea delegada por Dios como si fuera un atributo comunicable. Es decir, como si Dios dice: yo apaciento, tú apacienta. Claro que nosotros tenemos un parámetro altísimo porque difícilmente apacentamos como Dios. Los pastores y los ancianos difícilmente tenemos una tarea de apacentar como Dios apacienta, ¿no? La verdad es que si usted va conmigo, sí puede temer de la oscuridad, aunque ande en camino de muerte, y si va conmigo, tenga miedo, los dos nos morimos ahí, ¿no? No podemos pues apacentar al nivel de Dios, pero el parámetro pues es alto. El apacentar pues tiene que ver con el carácter de Dios transmitido a aquellos que ha llamado como obispos. Qué tarea tan compleja, qué tarea tan difícil, qué tarea tan comprometedora. Aquel que ostente ser obispo, aquel que ostente ser pastor, aquel que ostente ser anciano, debe entender que el parámetro para su pastorado no es el anciano que vivió hace muchos años dentro de la iglesia, es Dios mismo. Es Dios mismo, ¿no? En alguna iglesia alguien me dijo: a mí me gustaría ser pastor como lo fue el anciano como lo fue el anciano tal cual de tal generación. Yo decía: uy, qué parámetro tan bajo, ¿no? El parámetro para nosotros es Dios, porque Él es el gran pastor, Él es el buen pastor, Él es el pastor de pastores. Más adelante, este mismo libro va a decir Pedro: el príncipe de los pastores, el más importante, el más grande. Por lo pronto, entonces, en cuanto al parámetro, el parámetro es altísimo. Y a estos les está diciendo: apacienten. Pero por otro lado, la tarea es no solamente pues de alimentar, es cuidar al rebaño, pero también es alimentar al rebaño, y también por otro lado es disciplinar al rebaño. Esto es un poco difícil, ¿no? Porque decimos: el pastor o el anciano debe de cuidarme, debe de alimentarme, pero de ninguna manera pienso que deba corregirme. Pero esta es una tarea del apacentamiento. Piensa usted en los pastores de rebaños. Cuando la oveja va a salir por un camino diferente, cuando va por una senda distinta, ¿qué es lo que hace el pastor? Con su cayado, el pastor llevaba vara y cayado, pero más bien cayado, pero con el cayado la tomaba del pescuezo, la cachaba y la arrimaba a la fuerza al sendero correcto. Claro que esto puede ser una muestra de agresividad, no es cierto decir: ay, qué pastor tan agresivo, pero eso es lo que hacía. ¿Sabe por qué? Porque la oveja era necia. Dicen por ahí que el animal más necio es la oveja. Puede ir por el mismo camino equivocándose todas las veces, y a la siguiente vez va a ir por otra vez por ese camino en donde siempre se equivoca.
¿no? Porque es testaruda, pues es necia. Y el pastor lo que hace es, ¡pum!, la jala de las patas o del cuello o del cuerpo. La lastima un poco. Y no nos imaginamos a la oveja decir, ¡uy, me estás lastimando! Espérame, no, es que te estoy trayendo de regreso. Estoy haciendo que camines por la senda correcta. Así que el pastor, no solamente pensamos, o el anciano, no solamente alimenta, ¿no? A mí que me enseñe, sino que además le cuida del enemigo externo, del lobo rapaz que viene, pero por otro lado le endereza la senda, le vuelve al camino, a veces con mucho amor, a veces tiene que poner la mano muy, muy firme, muy dura. Esto es algo que a los ancianos y a los pastores no nos gusta mucho, y tampoco a la iglesia. Si hiciéramos nosotros una reunión congregacional para decir, vamos a votar para que esto no sea, estoy seguro que todos estaríamos de acuerdo en que no pasara, pero no estamos acordes a la palabra. Una tarea difícil del anciano, una tarea difícil del pastor es también disciplinar, es traer justo a cuentas, traer otra vez al camino correcto a la oveja. Ahí está implicado todo el asunto de apacentar. Y además, algo muy profundo es que, amados hermanos, el consistorio, los ancianos, los pastores, no apacentamos nuestra propia grey. ¿No? Se dice por ahí, es la iglesia del pastor fulano, ¿no? La iglesia del pastor mengano, ¿no es cierto? ¿Ha escuchado esto? Que es la iglesia del pastor tal, ¿no? No tenemos iglesia. Los ancianos no tienen iglesia, no son propietarios de la grey. La grey es de Dios. Dice el texto, apacentad la grey de Dios. La grey le pertenece al Señor. Esta grey, esta que está reunida ahorita en este momento, no es del pastor, no es del anciano, no es del diácono. Esta grey es grey de Dios. Y la tarea que tenemos los que estamos como pastores, como ancianos, es a esta grey que no es nuestra, que es del Señor, tenemos que apacentarla. Tenemos que cuidarla del enemigo externo, tenemos que alimentarle con la palabra y tenemos que jalarle de vez en cuando para que no se vaya por un camino equivocado. Esto es tarea del anciano, esta es tarea del pastor, porque la iglesia, la grey, no le pertenece. Esta grey es de Dios. Bueno, pues entonces Pedro, entendiendo que aquellos entienden esto más profundamente que nosotros, ¿no es cierto?, les dice, oigan ancianos, yo anciano también con ustedes, apacienten la grey de Dios que está entre vosotros. Y luego empieza a decir, cuidando de ella. Cuidando de ella. La palabra en el idioma original es mucho más profunda que solamente cuidando. Porque cuando yo pienso en la palabra cuidando, viene a mi mente cuando un primo mío nos venía a cuidar a casa. Mi mamá y mi papá salían a una reunión de la iglesia, al cine, a donde fuera, y traían a un primo y decían, tú tienes la tarea de cuidarles. Y lo único que él hacía es, no den lata mientras que yo veo la tele. Ahí están, ¿no? Cuidar en ese sentido tiene que ver con que no hagan, mientras que no hagan ningún problema, mientras no tengan ningún asunto, yo de lejos voy a estar solamente oteando, diríamos, ¿no? Viendo a lo lejos, de repente me doy mis vueltas a ver si la cosa no va mal, ¿no? Cuidar no tiene que ver con esto, somos malos cuidadores en este sentido, ¿no? Pero cuidar es bastante más profundo. Cuidar es poner todo mi ser, empeñar todo mi corazón, todo mi ser, para que esté completamente entregado a esta grey. Completamente entregado. Completamente volcado a atender a esta grey. Qué tarea tan complicada, mi amado hermano. Qué difícil es. No se puede hacer de otra manera. Es mi corazón entero. Está observando, está cuidando, está viendo, está procurando a esta grey. Por eso el que anhela obispado buena obra desea. Y por eso Pablo pone tantos requisitos espirituales, porque el que va a ser anciano tiene que ser un hombre, y pastor tienen que ser hombres que estén cuidando todo el tiempo. Los que tienen bebés pequeñitos,
¿no? Saben de esto, ¿no es cierto? Porque usted deja de ver a su bebé un segundo y en un segundo puede cometer la más grande de las travesuras. Ya metió el clip en el tomacorrientes, ya se subió a la alacena, ya se cayó, qué sé yo, ya se está cayendo de las escaleras, ya se metió a la alberca y se está ahogando. O sea, deje de ver un segundo a su bebé y el bebé, algo pasa. Y cuando hay silencio es cuando más peligro hay. Quizá cuando Pedro habló acerca de cuidar de la iglesia, es como si fuéramos un bebé. Hay que estar viéndola todo el tiempo, 24/7, poniendo atención en ella. Y esta palabra pues es fuerte. Entonces dice el apóstol, apacienten, cuiden, alimenten, disciplinen a esta grey que no les pertenece, que es de Dios, y además está entre ustedes, cuiden de ella. Ahora, tiene razón Pedro, porque está viniendo una persecución de Roma que va a llegar pronto a la iglesia y que va a ser presa de aquel cristiano débil, y el pastor, el anciano, pues el obispo, el presbítero, tiene que estar pendiente todo el tiempo. Lo que pone más adelante es interesante. Quien está al pendiente de nosotros todo el tiempo, créanme, mucho mejor que nosotros, es Satanás, porque está como león rugiente, agazapado, buscando a quien devorar. Y si el pastor está descuidado y la oveja está débil, entonces el diablo hace de las suyas, ¿no es cierto? Ahora, si el diablo está agazapado, viendo todo el tiempo, cuidándonos, viéndonos, para lanzarse sobre nosotros, cuanto más el anciano tiene que estar cuidando constantemente, 24/7, a su rebaño. La palabra pues es fuerte, y el contexto en el que está escrita es más fuerte todavía. Le dice entonces, cuiden de ella, pero al hacerlo, dice el apóstol, háganlo voluntariamente. No por fuerza, dice el texto, sino voluntariamente. Háganlo voluntariamente. No lo hagan a la fuerza. Ahora, esta voluntad el Señor la pone en el corazón de quien llama. Háganlo con toda voluntad. Háganlo sabiendo que no están agradando a la iglesia. Ni siquiera se están agradando a ustedes mismos, se están agradando a Dios. Háganlo voluntariamente, no lo hagan a la fuerza. Aquí sí, si algún anciano va a ser anciano, o algún diácono o algún pastor va a ser anciano, pastor o diácono a la fuerza, ahí sí no es correcto. Tiene que ser voluntariamente. Porque van a cuidar al rebaño de Dios, apacentarlo. Dice la palabra, háganlo, no a la fuerza, háganlo voluntariamente. Demuestren su amor y gratitud hacia Dios voluntariamente. Voluntariamente. Pero no solamente esto. Tenemos que cuidarla no por fuerza, sino voluntariamente, pero además, no por ganancia deshonesta, dice la palabra, sino con ánimo pronto. No con ganancia deshonesta. Fíjese que no dice no por ganancia. No por ganancia deshonesta. Ahora está hablando aquellos que son pastores de la iglesia. Aquellos que en aquel tiempo efectivamente estaban percibiendo un ingreso por causa de su labor. Porque estaban todo el día cuidando al rebaño. Todo el día. Era su labor principal. Y tenían un ingreso. La Biblia es clara en esto. Dice que no pongamos bozal al buey que trilla, y que además, ¿no?, el obrero es digno de su salario. Debe de recibir un recurso, el pastor debe de recibir un recurso, aquel que está todo el tiempo volcado hacia la iglesia. Pero, dice el apóstol Pedro, no por ganancia deshonesta. Sí, van a tener un ingreso por aquello de que tienen que vivir de algo, pero por otro lado, esa ganancia tiene que ser honesta. No deshonesta, dice el apóstol. Tienen que apacentar la grey, tienen que cuidar a la iglesia, y no por ganancia deshonesta. Tiene que tener mucho cuidado de que el anciano, el pastor, esté cumpliendo con su tarea, y que su afán no sea el dinero, no sea el recurso. Eso no es correcto, ¿no? Los ministerios de pastores pueden terminar o por mujeres, o por dinero,
o por poder. ¿Y cuántos hemos visto caer? ¿O por dinero? ¿O por mujeres? ¿O por poder? Pero el apóstol Pedro está diciendo en cuanto al dinero que no busquen ganancias deshonestas. No se sirvan de la iglesia, sirvan a la iglesia. Vivan acordes al llamado al que fueron, no busquen ganancias deshonestas. Y luego añade, sino con ánimo pronto. El ánimo pronto es con afán de servir, con anhelo de servir, con anhelo de estar involucrado en la grey del Señor. Por eso también con esta expresión ánimo pronto va con no por fuerza, porque lo que es a fuerza no es de ánimo pronto. Pero el ánimo pronto tiene que ver pues con este afán de servir, con este anhelo de servir, con este anhelo de estar involucrado en la grey del Señor. Añade, no como teniendo señorío. Aquí está la otra, ¿no? El poder. No como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado. No como quien teniendo señorío. Los gobiernos autocráticos, los gobiernos de iglesias que buscan estar por encima de la grey, no son buenos gobiernos. Los ancianos de esta iglesia y de cualquier otra iglesia deben de ser servidores de la iglesia. Incluso si tuviésemos que llegar a algún extremo, más bien la iglesia tiene que tener señorío sobre sus obispos, sobre sus pastores. No al revés. No al revés. ¿La autoridad está ahí? Sí. El Señor nos ha dado autoridad para gobernar la iglesia. Tenemos que apacentarla. Tenemos que cuidarla, disciplinarla, alimentarla, pero no con señorío. No poniéndonos por encima de la grey. No diciendo aquí yo soy el pastor y se hace lo que yo quiero. No diciendo aquí yo soy el anciano y se hace lo que quiero. No diciendo yo soy aquí el diácono y se hace lo que quiero. No puede haber señorío, dice la Biblia. No como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado. El Señor condena esto. Lo condena fuertemente. En el Antiguo Testamento, aquellos que habían sido llevados como pastores para el pueblo, el Señor estaba tan disgustado con esto, pero tan disgustado con esto, que escribe ahí en Ezequiel 34. Dice, vino a mí palabra de Jehová, está hablando Ezequiel, y diciendo, hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel. Profetiza y di a los pastores, así ha dicho Jehová el Señor, ay de los pastores de Israel que se apacientan a sí mismos. ¿No apacientan los pastores a los rebaños? Coméis la grosura y os vestís de la lana, la engordada degolláis, mas no apacentáis a las ovejas. No fortalecisteis los débiles, no curasteis la enferma, no vendasteis la perniquebrada, no volvisteis al redil la descarriada, ni buscasteis la perdida, sino que os habéis enseñoreado de ellas con dureza y con violencia, y andan errantes por falta de pastor, y son presa de todas las fieras del campo, y se han dispersado. No teniendo señorío. El peligro del señorío es que las ovejas se dispersen. El peligro del señorío es que venga el lobo rapaz y les engañe vestido con piel de oveja y se vayan tras él. El problema de enseñorearse sobre la grey es que habrá un juez al final del tiempo que entonces juzgará sobre el que se enseñoreó sobre la iglesia. Ningún pastor, ningún anciano, ningún diácono, ninguna persona puede estar por encima del pueblo del Señor. El pueblo del Señor siempre está por encima del anciano, del pastor y del diácono. Y nosotros, como servidores, no como líderes, como servidores, debemos apacentar una grey que no nos pertenece, una grey que no es nuestra, con humildad, no con señorío. Y en esta sucesión de ideas, el apóstol Pedro termina diciendo, sino siendo ejemplos de la grey, siendo ejemplos de la grey. ¿Sabe qué le dijo Pablo a Timoteo? Ninguno tenga en poco tu juventud, le dijo, sino sé ejemplo de los creyentes. Miren en qué: en palabras, conducta, amor, espíritu, fe y pureza.
Es bien difícil ser ejemplo de la Grey. Bien difícil. Porque nuestras vidas, como las de toda la Grey, tienen defectos. Somos vulnerables, falibles, y aunque no es la excusa, es la realidad. Ser ejemplo es muy complicado. Y es posible que termine nuestro periodo cuando nos vayamos al Señor y que lleguemos con más crítica y que lleguemos con más cosas en contra que favorables. Pero cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Amados hermanos, los que serán propuestos para ancianos y diáconos, los que estamos ahora, apacentamos la grey del Señor, no la nuestra. Al hacerlo, recibiremos la corona incorruptible de gloria. No queremos un reconocimiento, una placa, ni que nos nombren eméritos. Queremos la corona incorruptible de gloria. Pero no la vamos a tener mientras vivamos. La tendremos cuando lleguemos a la presencia del Señor. Dura tarea, ¿no? Ahora que vamos a elegir ancianos y diáconos, pensemos en esto. Y que los que van a ser propuestos y quizá nombrados, que esto sea algo para meditar, para el ejercicio diario del gobierno de la iglesia. Oramos. Señor, qué tarea tan difícil nos pusiste algunos. Pero tú nos llamaste. Porque ser anciano, diácono, pastor, no es un asunto de voluntad, no es un asunto que cada uno de nosotros digamos, ahora voy a ser anciano. Tú nos llamaste. Tú moviste el corazón de una iglesia, de esta o de otra, y nos hiciste un llamamiento. Fuimos sensibles y dijimos que sí. Pusimos nuestra mano sobre la Biblia y juramos delante de ti apacentar tu grey que has puesto bajo nuestro cuidado. Amado Señor, ayúdanos para que no sea a la fuerza, sino voluntariamente. Para que no sea con ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. Para que no tengamos señorío, sino que seamos ejemplos de la grey. No buscamos recompensa terrenal, temporal, sino que cuando venga el príncipe de los pastores, recibamos la corona incorruptible de gloria. Y que podamos presentarte una iglesia santa y sin mancha, hermosamente ataviada, vestida de lino fino y resplandeciente, y que tu nombre sea glorificado en ello. Cuida de este proceso, Señor, y de nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén.